¿Qué enfermedades provoca la falta de potasio? El potasio es un electrolito, mineral. Es necesario para que las células funcionen adecuadamente. El nivel bajo de potasio en la sangre es una afección en la cual la cantidad de potasio en la sangre está por debajo de lo normal. El término médico de esta afección es hipocalemia. El potasio está presente en verduras de hojas verdes, como las espinacas, en las zanahorias, las uvas, las moras, los melones y las naranjas, junto a otros alimentos. Tanto un exceso como una carencia del mismo pueden provocar efectos nocivos para la salud y es necesario tomar medidas para obtener una solución. Interviene en el funcionamiento de los nervios, la contracción muscular y ayuda a mantener un ritmo cardíaco constante. El potasio es un electrolito, mineral. Es necesario para que las células funcionen adecuadamente. Este se obtiene a través de los alimentos. Los riñones eliminan el exceso de potasio en la orina para mantener un equilibrio apropiado del mineral en el cuerpo. Las causas comunes del potasio bajo en la sangre incluyen medicamentos, tales como diuréticos, ciertos antibióticos. Uso excesivo de laxantes, lo cual puede causar diarrea. Enfermedad renal crónica. Nivel bajo de magnesio. Sudoración. Trastornos genéticos, tales como parálisis periódica hipocalémica, como una carencia de potasio pueden provocar efectos nocivos para la salud y es necesario tomar medidas para obtener una solución. Hipopotasemia. Cuando hay una concentración baja de potasio en sangre se padece hipopotasemia. Esto sucede, sobre todo, a consecuencia de diarreas, vómitos, la toma de diuréticos o problemas suprarrenales. Cuando hay esta carencia, los músculos se debilitan y se pueden experimentar calambres o espasmos, sacudidas, parálisis o también arritmias. A veces ocurre que al tomar determinados fármacos, especialmente los diuréticos. Bajo nivel de potasio, hipopotasemia, causas. El bajo nivel de potasio, hipopotasemia, puede tener muchas causas. La más frecuente es la pérdida excesiva de potasio en la orina debido a los medicamentos que se recetan para aumentar la micción. También conocidos como píldoras de agua o diuréticos, este tipo de medicamentos se les suele recetar a las personas que tienen presión arterial alta o una enfermedad cardíaca. Los vómitos, la diarrea, o las dos cosas, pueden provocar una pérdida excesiva de potasio a través del tubo digestivo. A veces, el nivel bajo de potasio se debe a una deficiencia de potasio en la dieta. Algunas de las causas de la pérdida de potasio son las siguientes. Consumo de alcohol excesivo. Enfermedad renal crónica. Cetoacidosis diabética. Diarrea. Diuréticos para la retención de agua. Uso excesivo de laxantes. Transpiración excesiva. Deficiencia de ácido fólico. Aldosteronismo primario. Uso de algunos antibióticos. Vómitos. Aunque la ingesta deficiente de potasio es poco frecuente, nuestro cuerpo puede presentar niveles bajos de este mineral a causa de otro tipo de alteraciones como problemas renales, diarreas, ingesta de antibióticos o diuréticos por un largo tiempo. Hoy te contamos qué sucede si falta potasio en nuestro cuerpo. Además de afectar el sistema neuromuscular y por ello, poder producir calambres, debilidad muscular, fatiga o espasmos. Si falta potasio en nuestro cuerpo podemos sufrir problemas más severos como daño muscular o rabdomiólisis. En casos severos de hipopotasemia o hipocalemia, también se puede alterar el ritmo cardíaco normal produciendo palpitaciones, y hasta problemas cardiovasculares más severos así como daño renal, si la falta de potasio en el cuerpo es sostenida en el tiempo. Entre los síntomas menores de la falta de potasio encontramos además de los espasmos y calambres musculares, la fatiga y el estreñimiento, pues el potasio es un mineral que influye en la transmisión del impulso nervioso y en la actividad voluntaria e involuntaria de los órganos y músculos de nuestro cuerpo. Así, como se puede ver, la falta de potasio en nuestro cuerpo puede revertir gravedad. Por ello, además de vigilar su ingesta, ante síntomas como los antes dichos es fundamental revertir el déficit de potasio para evitar problemas más severos. El potasio y sus funciones. El potasio es indispensable para el equilibrio de las células, que son las responsables de funciones como las contracciones musculares y las transmisiones nerviosas. La ingesta insuficiente de potasio provoca debilidad y fatiga, deshidratación, diarrea, calambres, dolor muscular o estreñimiento. En personas que abusan de laxantes y diuréticos se puede producir una pérdida de potasio, también por sufrir de diarreas o vómitos. Para paliar la diferencia podemos ingerirlo a través de alimentos como las frutas y verduras frescas,
legumbres y frutos secos o café y cacao que son muy ricos en este mineral. El consumo desmesurado de potasio puede originar arritmias cardíacas y otras complicaciones cardiovasculares. Algunas de las frutas y verduras que son ricas en potasio son, sobre todo, el plátano, la patata, alcachofa, tomate, setas y champiñones también son muy ricos en potasio. Además, el exceso de potasio se elimina por la orina. Las personas no tienen excesos de potasio, tienen deficiencias de este mineral potasio. Si tienes la presión alta, es porque no tienes potasio. Sin embargo, no tienen nada de potasio o casi nada. Productos como la leche y sus derivados, el maíz o el trigo, pepino, verduras como la cebolla o el guisante, frutas tales como la sandía o la manzana, pescados y mariscos como el bacalao, almejas o gambas y además los huevos. Para los que realizan una fuerte actividad física o un deportista, deben tener en cuenta que es muy importante que ingieran una cantidad de potasio regularmente y mayor de lo normal, ya que con la actividad física se pierde gran cantidad a través del sudor, y su déficit puede causar calambres. Cuando hablamos de potasio, generalmente pensamos en un plátano. Sin embargo, existen otros alimentos que nos pueden proveer este mineral tan importante del organismo. Tal es así que las setas son una excelente fuente de potasio. El potasio participa en la síntesis de proteínas y es necesario para la correcta contracción muscular, de ahí su importancia cuando hacemos deporte. Las setas o champiñones pueden ofrecernos más cantidad de este mineral que el plátano, ya que poseen casi 400 miligramos de potasio por cada 100 gramos de alimento. 4 señales de que tienes deficiencia de potasio. Tanto los calambres como la falta de energía continuada pueden ser claros indicadores de una deficiencia de potasio. Incluye en tu dieta alimentos que lo contengan para evitar problemas de salud mayores. La descompensación en los niveles de potasio puede afectar al sistema nervioso. También perturba la comunicación con las células musculares en el sistema digestivo, el corazón y los demás músculos. La mayor parte del potasio del organismo se encuentra en las células. Por tanto, la deficiencia de potasio y hipocalemia puede tener consecuencias de grandes proporciones. Una dieta balanceada mantiene estables los niveles de potasio en sangre sin problema. Si tu alimentación no es adecuada e incluye productos poco saludables, es posible que presentes déficit de potasio. Pero, ¿cómo saber si tienes deficiencia de potasio? Aquí te expondremos las señales. Toma nota y piensa si presentas alguna de ellas. 1. Te sientes cansado y débil. Los primeros síntomas de una deficiencia de potasio suelen ser musculares. Los dolores musculares, los calambres y una debilidad anormal son frecuentes, según afirma este estudio realizado por el Hospital Evangelismos de Atenas, Grecia. Esta debilidad no solo afecta a los brazos o piernas, también a los músculos respiratorios y gastrointestinales. 2. Tienes latidos irregulares. La falta de potasio por tiempo prolongado puede afectar al corazón alterando su funcionamiento normal. El primer síntoma serán los latidos irregulares sin causa aparente. Es normal que si corres demasiado y no estás acostumbrado, estos aparezcan. Lo que no es normal es que lo hagan cuando sigues tu rutina habitual. La carencia de potasio también puede hacer más lento el ritmo de tu corazón y, como consecuencia, provocar mareos. Existen diferentes tipos de arritmia. Algunas hacen que el corazón lata demasiado rápido, mientras que otras hacen que funcione muy lento. En los casos más graves puede haber un salto de latidos. Todos los tipos de arritmias pueden causar diversos síntomas, que van de mareos a desmayos. Un ritmo cardíaco irregular también puede ir acompañado de falta de aliento, dolor de pecho y sudoración. 3. Presión arterial alta. Son muchos los factores que influyen en la presión arterial, incluyendo los antecedentes familiares, el sobrepeso y el consumo de sal. Una deficiencia de potasio también es determinante. Comer demasiados alimentos pasados de sal y pocas frutas y verduras contribuye a la hipertensión. 4. Calambres. La actividad y la relajación de los músculos depende del potasio. Esta relajación puede ser voluntaria o involuntaria, en función del tipo de músculo que esté trabajando. Al existir un déficit del potasio, el músculo se mantiene en contracción y provoca los calambres, tal y como se explica en el primer apartado. Si los espasmos musculares dolorosos en las piernas te suelen ser muy familiares, podría deberse a la falta de potasio. Esto es muy común en los atletas que entrenan mucho. Si es tu caso, es buena idea que tomes ocasionalmente una bebida rica en electrolitos que incluya potasio. Alimentos que ayudan a combatir la deficiencia de potasio. Siempre que se habla de potasio se piensa en que el plátano es una excelente fuente del mismo.
Aunque es cierto que tienen una buena concentración de este mineral, no es el único alimento. Entre las opciones que te ayudarán a subsanar la deficiencia de potasio de forma natural están: las acelgas son un alimento ideal que te ayuda a combatir la deficiencia de potasio. Plátano. Es bien sabido que el plátano es rico en potasio, y es que aporta 370 miligramos por cada 100 gramos de pulpa. Tan solo recuerda que si eres diabético no debes consumir esta fruta de forma indiscriminada. Patata. Si eres de los que disfrutan de un buen puré de patata, seguro que las molestias antes mencionadas no te resultan tan comunes. Las patatas aportan 418 miligramos de potasio por cada 100 gramos. Para que no te pierdas este mineral, lo recomendable es consumirlas al horno, a la parrilla o cocidas al vapor. Recuerda evitar las opciones fritas. Repollo. Otra verdura de temporada que pertenece a la familia de las coles. Aporta 450 miligramos de potasio por cada 100 gramos. Nuestras opciones favoritas para este vegetal son las ensaladas o en platillos preparados al horno. Además, según este estudio realizado por la Universidad Nacional del Altiplano, también tiene un efecto antiinflamatorio. Las consecuencias de tener el potasio bajo. Uno de los mayores referentes del potasio es la banana. Casi que las palabras banana, banano o plátano se asocian directamente con el potasio y viceversa. Sin embargo, no es suficiente tener esa relación en la cabeza, siempre es bueno informarse sobre cuáles son los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Por esta simple e importante razón, vamos a explicarte un poco la importancia de este mineral y cuáles son las consecuencias de tener potasio bajo. ¿Qué es el potasio? Tal vez llegues a extrañarte sobre la importancia del potasio en el organismo con lo que te diremos a continuación. El potasio es un mineral que se encuentra casi en 98% en nuestras células. Su nivel normal en el organismo es de 3,5 a 5,0 milimoles por litro, es decir que tener menos de 3,5 es tener potasio bajo. La importancia que tiene el potasio radica principalmente en las células de nuestro organismo, ya que este mineral se encarga de mantenerlas a todos en control. Los riñones son los órganos encargados de darle equilibrio a los niveles de potasio, eliminando el exceso de potasio a través de la orina. Por otra parte, el potasio regula el balance del agua, la relajación de los músculos y reduce los excesos de otros minerales como el sodio. Entonces entenderás aquí la importancia de mantener buenos niveles de potasio. Nivel de potasio bajo, diagnóstico. Cuando tu especialista encuentra que tienes niveles de potasio bajos, te diagnostica con hipocalemia, lo que quiere decir que el asunto requiere de mucha atención. El diagnóstico se generará gracias a exámenes médicos de sangre. Las personas que más reciben este tipo de diagnóstico son aquellas que sufren de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, otros que padecen de sida, alcoholismo o que han pasado por cirugías bariátricas. Las principales causas para que los niveles de potasio disminuyan son la diarrea, la sudoración excesiva, y el abuso de laxantes, muy frecuente en las personas que tienen trastornos alimenticios. Las otras causas son por falta de potasio en la dieta, que no es muy común porque existen muchos alimentos que lo contienen en diferentes medidas. Síntomas de hipocalemia. Los síntomas que puedes llegar a experimentar y a los que debes prestarle atención si tienes algún indicio de que puedes sufrir de hipocalemia son los siguientes. Cansancio. Calambres en los músculos, parálisis. Vómitos. Mareo. Palpitaciones irregulares del corazón. Estreñimiento. Sed. Desmayo. Depresión. Alucinaciones. Como puedes ver, los últimos dos síntomas son de comportamiento psicológico, razón por la cual debes estar sobre aviso con respecto a las consecuencias del potasio bajo. El asunto es para pensárselo bien. En lo que tiene que ver con tratamientos para contrarrestar las consecuencias del potasio bajo, actividades físicas extenuantes, pues la sudoración es una de las formas en que más potasio se pierde. La importancia del potasio. Estas son las consecuencias para la salud de tenerlo bajo. El potasio, Ka, es uno de los minerales más abundantes en nuestro cuerpo, un electrolito indispensable para la salud humana. Entre sus funciones más importantes se encuentran las de ayudar a la función de los nervios, a la contracción de los músculos, a que el ritmo cardíaco se mantenga constante, a la circulación de los nutrientes de las células y expulsar los desechos de estas, equilibrio osmótico, a regular el nivel de agua en el organismo o incluso a disminuir los efectos negativos del sodio sobre la presión arterial o intervenir en el metabolismo de los aminoácidos y los hidratos de carbono. ¿Qué pasa si tenemos déficit de potasio? El déficit de potasio,
conocido como hipopotasemia o hipocalemia, puede estar causado por una dieta pobre a trastornos alimenticios, pero no es lo habitual. Lo más normal es que este déficit se deba a diarreas o vómitos persistentes, al uso de laxantes o diuréticos, a una enfermedad renal o suprarrenal crónica que provoque que se expulse más potasio del que sería necesario, como síndrome de Cushing. Un déficit leve no se notará, pero si este se prolonga en el tiempo o si el déficit es muy grande, la hipopotasemia se manifestará con los siguientes síntomas: debilidad muscular y fatiga, calambres, taquicardias, náuseas o vómitos y falta de apetito, estreñimiento, trastornos neuromusculares, hormigueos, hipotensión, sed excesiva. El potasio es importante para la buena salud del cuerpo y es necesario para el corazón, los riñones y otros órganos para que trabajen bien en conjunto. Suele haber una cantidad adecuada de potasio en una dieta bien equilibrada, pero las personas que están tomando ciertos medicamentos o padecen afecciones específicas pueden requerir suplementos. El gluconato y citrato de potasio son suplementos de potasio disponibles en libre venta y por prescripción. Cada uno repone el potasio del cuerpo, pero el tipo que deberías utilizar se determina por las condiciones físicas subyacentes. Los suplementos de potasio, el citrato de potasio versus el gluconato de potasio. El potasio es un mineral esencial que se clasifica como electrolito. Ayuda a mantener el equilibrio de agua dentro de las células y es esencial en la transmisión de los impulsos nerviosos. Mantiene el funcionamiento apropiado de los músculos nervios. Está involucrado en los procesos metabólicos y ayuda a controlar la presión arterial. El potasio desempeña un papel importante en la regulación de la función cardíaca, ritmo y riñón. Como electrolito, participa en el transporte de nutrientes a las células y transporta los desechos fuera. Ventajas del citrato de potasio. El citrato de potasio es una combinación química de potasio y ácido cítrico y es una de las formas más absorbibles de este mineral. Se utiliza para tratar una afección de piedra en el riñón llamada acidosis tubular renal. Se metaboliza rápidamente para reducir el nivel de ácido en la orina y disminuir la formación de cálculos renales. Mediante la reducción del nivel de ácido úrico, el citrato de potasio es útil en la prevención o tratamiento de la gota y ciertos trastornos metabólicos resultantes de la enfermedad renal. Reduce efectivamente el dolor al orinar y la frecuencia urinaria y es útil en el tratamiento de la hipopotasemia. Este compuesto también es útil para mantener el ritmo cardíaco normal y la presión arterial. Ventajas del gluconato de potasio. El gluconato de potasio, una combinación química de potasio y glucosa, es uno de los minerales que se prescriben con más frecuencia. Se utiliza para reponer el bajo nivel de potasio en la sangre, para mantener los niveles normales, o para evitar el agotamiento de potasio durante las terapias específicas de medicamentos y determinadas enfermedades. Consideraciones. Tu condición física general debe determinar si debes tomar o no un suplemento de potasio en forma de gluconato o citrato de potasio. Si padeces de una enfermedad renal, gota o cálculos renales, el citrato de potasio será el preferido debido a su composición química. El gluconato de potasio se recomienda como complemento en el tratamiento de la hipertensión, trastornos cardíacos y metabólicos. Ambos suplementos tratan eficazmente la hipopotasemia, los bajos niveles sanguíneos de potasio. Precauciones. Normalmente los riñones eliminan el exceso de potasio del cuerpo, pero cuando existe una enfermedad renal, los altos niveles de potasio pueden afectar las funciones del corazón. Es importante que sigas las recomendaciones del médico, pedir que tus progresos sean revisados y tener cuidado con la dosis para evitar efectos secundarios tóxicos. Los cálculos renales y su formación. Un cálculo renal se forma cuando el proceso normal de excreción de los riñones se ve afectado. La función del riñón es remover los desechos y líquidos del cuerpo a través de la orina, pero cuando existe demasiada cantidad de desechos y no hay suficientes líquidos en la sangre, estos desechos se acumulan y forman lo que comúnmente se denominan piedras o cálculos en los riñones. Estas formaciones sólidas pueden ser tan pequeñas como un grano de arena o alcanzar un diámetro de más de 2 centímetros, y aunque su punto de origen es el riñón pueden viajar a través de los uréteres y fuera del cuerpo con la orina. En algunos casos, dependiendo de su tamaño, pueden quedar atrapadas en el tracto urinario y bloquear el paso de líquidos, produciendo mucho dolor en la persona afectada. Citrato de potasio en el tratamiento de cálculos renales. El citrato potásico es la sal potásica del ácido cítrico, se presenta en forma de polvo de color blanco o cristalino, muy soluble en agua y prácticamente insoluble en alcohol.
En el tratamiento de cálculos renales el citrato de potasio ayuda a modificar el pH de la orina, disminuyendo su acidez y contribuyendo a la eliminación de cálculos renales. Esto se debe a que el citrato en disolución, es decir, en medio líquido, forma el ion bicarbonato. El bicarbonato tiene un pH básico, por lo que puede captar protones que serán después expulsados mediante la orina, así que reduce la presencia de partículas en el organismo. Por otro lado, al aumentar el pH de la orina, se ayuda a los riñones a eliminar el ácido úrico, ya que este se solubiliza a un pH de 5,5. El citrato de potasio además hace un aporte mineral al organismo. El potasio suministrado por el citrato potásico contribuye a mantener el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Es necesaria la ingesta de cierta cantidad de potasio para que las contracciones musculares tengan lugar de forma correcta y se pueda crear y desarrollar el tejido. El potasio y la vitamina K son nutrientes significativamente diferentes que cumplen distintas funciones en tu cuerpo. No se los encuentra en comidas similares, pero es importante que mantengas un balance sano de cada uno. La letra K representa potasio en la tabla periódica de elementos, lo que lleva a la confusión entre ambos.